Bueno, es cierto que me estoy readaptando a otra manera de vivir, ¿no? Un momento que no tienes la obligación de levantarte todos los días tempranito y llegar muy tarde a casa, sí que, bueno, lo estoy haciendo bien, estoy tranquilo, es otro momento más de la vida. Sí que tengo el balance, sí, básicamente muy positivo, ¿no? Sobre todo porque esto es como en la mili, no te acuerdas más que de los buenos momentos, ¿no? Intentas obviar o orillar los momentos malos, ¿no? Dentro de lo que tú hablas de las luces, pues lógicamente pues habría que englobar las situaciones mejores que he pasado en el ámbito policial, los éxitos policiales en los que he tenido la suerte de participar y muy especialmente con la gente que he compartido mi tiempo, de la que he aprendido mucho. Y las sombras, bueno, especialmente las sombras siempre se quedan con los fallecidos, ¿no? Los asesinatos que he tenido que ver, los asesinados que he tenido que ver, mejor dicho, los asesinados que he tenido que ver, y dentro de ellos, pues muy especialmente los que te tocaban más cerca, ¿no? Compañeros tuyos. Y la mayor parte ha sido en la lucha contra ETA. Hombre, por poner algún caso, uno que me ocurrió de joven, que participé en la desarticulación del Comando Barcelona, que perpetró la matanza de Hipercor, que es la mayor que cometió ETA a lo largo de su historia, y después las diferentes desarticulaciones del aparato militar, la estructura más poderosa de la organización, singularmente con la detención de Chapote o de Olarra. Me viene a la memoria en 2013, cuando no pudimos detener a Josu Ternera en el sur de Francia, por bueno, una disfunción generada entre la coordinación policial y judicial francesa. Pero bueno, son cosas que pasan. Por suerte fue detenido pocos años después. Bueno, en primer lugar, hay que decir que la organización terrorista de ETA está vencida y ya no existe. Con respecto a lo que usted me pregunta, es una valoración de tipo político que yo ni entro ni salgo. Lo que sí me parece chocante es que se quiera sacar a ETA de ese listado de la Unión Europea cuando existe cerca de una veintena de individuos integrantes de esa banda armada que todavía tienen una orden internacional de detención. Bueno, la mayor parte se encuentran en Iberoamérica, singularmente en Venezuela, donde el gobierno bolivariano, pues en las últimas 2 décadas, se ha negado a ejecutar ninguna extradición. Entre ellos estaría, sobre todo, pues José Luis Ezciola Zagalán, Diente Puto, que fue uno de los asesinos de María José, la única mujer policía asesinada por la banda terrorista en Zarauz en 1981. No, esa pregunta me gusta responderla, me la han hecho en bastantes ocasiones. No quedan sin resolver. Se sabe, entre el 80 y el 90% de todos los asesinatos de ETA, se sabe quién los perpetró. Otra cosa muy diferente es que todos los individuos que han cometido esos asesinatos se les haya podido enjuiciar, es decir, que se les hayan podido determinar una responsabilidad criminal individualizada. Por ejemplo, muchos quedaron amnistiados desde noviembre del 77, por tanto sus delitos ya no eran perseguibles, y después muchos han visto sus delitos, o asesinatos en este caso, prescritos, sobre todo los perpetrados en finales de los 70 y en la década de los 80. Muchos de esos individuos se refugiaron en Iberoamérica y a estos individuos se les aplicaba el Código Penal de 1973, el que popularmente se denominó el Código Penal del franquismo. Posteriormente, en el año 95, con otro Código Penal nuevo que se denominó el Código Penal de la Democracia, la prescripción pasó de los 20 años a los 30. Pero lamentablemente hay un montón de esos asesinos que a los 20 años sus asesinatos y sus crímenes quedaron prescritos y ya no son perseguibles. Entonces, se engloban dentro de esos 300,
se engloban dentro de esos 370 casos aproximadamente. Pero insisto, el 80%, entre el 80 y el 90% de los casos se sabe quién los ha cometido. Otro ejemplo, el atentado fue muy famoso en su momento contra Irene Villa con una bomba lapa en los bajos de su vehículo. Se sabe quién lo hizo, pero nunca se les pudo llevar a juicio por falta de pruebas materiales. Entonces, claro, todos esos asesinatos judicialmente están sin resolver, sin enjuiciar, pero la policía, los servicios de información, sabemos, insisto, entre el 80 y el 90% de los casos quiénes cometieron esos crímenes. Me parece muy bien, me parece muy bien. Es una iniciativa que se podía haber hecho antes, pero bueno, no se le ocurrió realmente a nadie y me parece muy bien. Si es legal y la justicia lo admite, me parece perfecto. Si no es legal, pues... Pero eso será la justicia quien lo determine. De entrada. Sí, solamente se tiene que acreditar que en el periodo de determinados asesinatos se tiene que acreditar que determinados individuos o militantes de la organización formaban parte de sus órganos directivos y por tanto eran coautores o, bueno, coautores no, eran responsables de ordenar la perpetración de los atentados. Sí, realmente la organización terrorista ETA, como dije anteriormente, fue vencida y derrotada policial y judicialmente. No fue una autodisolución como se nos intentó hacer ver, pero lamentablemente, solo hay que ver la realidad en la que nos encontramos inmersos, la batalla del relato, desde mi punto de vista, se está perdiendo. Las generaciones posteriores ignoran el dolor que causó ETA durante más de 4 décadas, que hasta cierto punto tiene sentido y lógica. Lo que no tiene sentido y lógica es que los organismos públicos, las instituciones, las élites intelectuales, los medios de comunicación coadyuven a que ese relato se difumine. Eso es lo que no me parece bien. Bueno, esto entra dentro del campo básicamente de la política y la sociología, es decir, los dirigentes políticos, las élites intelectuales y los medios de comunicación tienen que coadyuvar a que la existencia de ETA no se olvide y cuáles eran los fines de ETA y quiénes eran los que perpetraban los asesinatos y quiénes eran las víctimas. Porque con el relato que determinados grupos o individuos quieren hacernos ver ahora, quieren llegar a una equiparación entre víctimas y victimarios, y eso me parece indignante. Evidentemente, eso es lo que nos quieren hacer creer algunos, y esto no fue así. Era una organización terrorista contra un Estado democrático. No hay que olvidar que apenas 60 de los más de 850 asesinados de ETA, apenas 60 crímenes se perpetraron durante la dictadura de Franco. El resto se hicieron durante el periodo democrático. Bueno, las amenazas que afronta España son básicamente las mismas que afrontan todas las Occidente, es decir, todas las democracias liberales que conforman nuestro entorno, ¿no? Se podría enunciar de manera rápida el terrorismo, la radicalización violenta, las ciberamenazas, las amenazas desestabilizadoras de los estados y después la disrupción tecnológica. Más que la disrupción tecnológica, los efectos nocivos de la disrupción tecnológica. Una disrupción tecnológica per se es positiva. Los efectos nocivos de la disrupción tecnológica. Bueno, yo así lo veo. El último tercio del siglo anterior, del siglo XX, estuvo marcado. El último tercio del siglo XX estuvo marcado por el terrorismo a nivel global, incluido España. Incluso podríamos hablar también de la primera década de este siglo, pero todos los indicadores nos señalan que la radicalización va a ser el fenómeno, por lo menos en la primera mitad del siglo XXI,
que va a tener más impacto en la seguridad. Básicamente porque hay una situación general y global de polarización política. Estoy refiriéndome especialmente, insisto, a Occidente y los países donde existen un sistema liberal y con democracias consolidadas. Hay diferentes fenómenos, sería muy largo enunciar aquí todos. Desde mi punto de vista, los más notables, ojo, abarcan todo el espectro ideológico, van desde la ultraderecha a la ultraizquierda. Empezando por la ultraderecha estaría el aceleracionismo, el terrorismo aceleracionista, basado en una narrativa de supremacismo racial blanco. Después uno que sería la violencia perpetrada por los grupos ultradeportivos, que se nutren de ideologías de ultraderecha y de ultraizquierda, según cómo sean los aficionados de los determinados grupos. Esto hay que hacer una precisión. Estamos hablando básicamente en el ámbito del fútbol. Cuando hablamos de la violencia de grupos ultradeportivos, está en el ámbito del fútbol, lo cual no quita que en un futuro pueda extenderse a otro tipo de deportes. Este fenómeno en concreto está apuntando hacia la delincuencia común. Muchos de estos grupos están entrando en el ámbito de la delincuencia común y algunos ya han entrado en un rango superior y mucho más preocupante, que es la criminalidad organizada. Y en tercer lugar, otro fenómeno que está en alza, insisto, en todo Occidente, es el ecoextremismo. Es la violencia en el ámbito ecológico, que en algunos países de Iberoamérica, como México, por ejemplo, México o Chile, ha dado un paso y ya está en un estadio superior, como sería el terrorismo. Esto estaría en el ámbito, bueno, ese espectro ideológico de la ultraizquierda, teniendo en cuenta que el ecoextremismo, hay una corriente también globalizada de que la ultraizquierda intenta penetrar en él e intenta asimilarlo, porque es la narrativa que la sustenta, que es la ecología, la defensa del medio ambiente y de una mejor calidad de vida para los ciudadanos del planeta, pues lógicamente tiene muchos adeptos, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Bueno, los datos indican que los tres que he enunciado son los más preocupantes. El aceleracionismo, un fenómeno originario de Estados Unidos, está empezando a aprender en nuestro continente. Hasta ahora no de manera muy visible. Recientemente en España, hace 2 meses y medio aproximadamente, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional desarticuló la primera célula en España de BASE, una de las organizaciones aceleracionistas estadounidenses más peligrosas, y que está conceptuada como terrorista en varios países del ámbito anglosajón, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. Anteriormente he comentado que el radicalismo violento va a ser el fenómeno más importante, pero va a ser execuo con el crimen organizado transnacional. El crimen organizado, como todo el mundo sabe, no es una cosa nueva, lleva décadas, en algunos países incluso más de un siglo, arraigado, en determinados países muchísimo, pero en los últimos años, en las últimas décadas, se está viendo un fenómeno que a ese crimen organizado, sobre todo los de ámbito transnacional, determinados grupos criminales tienen la posibilidad de intervenir en la vida cotidiana de las sociedades. Es decir, básicamente, además de alterar la convivencia mediante la perpetración de delitos, sobre todo desestabilizar a los estados, a sus instituciones y a sus economías. Sí, hay en determinados países, bueno, aparte en Europa, bueno, entonces es conocido las organizaciones criminales italianas, ¿no? Desde la mafia siciliana a la 'ndrangheta calabresa o la camorra napolitana. Habría que añadir la mocromafia en Holanda, las organizaciones criminales de Escandinavia, singularmente las de Suecia
y Dinamarca. En Francia se está viendo una eclosión también de grupos criminales que se expanden más allá de las fronteras de Francia, y muchos de estos grupos lamentablemente están empezando o operan ya hace tiempo en nuestro país. Con respecto a España, del crimen organizado podemos hablar de la macromafia, que no es una organización en sí, es una nebulosa conformada por diferentes grupos. Es neerlandesa. En Francia podemos hablar de Z-Mafia, es un grupo originario de los bajos fondos marselleses, pero que se ha expandido por todo el país y ya también opera en nuestro país, en el sur de España. Podemos hablar de las organizaciones suecas como Fostrock y Rumba, que también operan en el sur de España, y por supuesto las que enuncié al principio, las italianas, 'Ndrangheta, Mafia Siciliana o Camorra Napolitana, que llevan operando desde hace bastantes años en el arco mediterráneo y en las Islas Canarias. Recientemente se ha añadido a estos grupos una organización criminal denominada el Tren de Aragua, que ha sido declarada en Estados Unidos como organización terrorista y que está asolando en estos momentos Iberoamérica. Iniciada en el campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, pero que se está expandiendo también a Sevilla o a Huelva. Es un problema realmente grave, no, gravísimo, porque ya no solamente estamos hablando de grupos criminales, sino estamos hablando de grupos criminales que tienen una enorme penetración y arraigo social. Miles de personas viven de eso. Y está amenazando a las instituciones, no solamente desde el punto de vista físico, sino la capacidad que tienen de penetración en la administración del Estado, en la administración autonómica, en la administración local, en las fuerzas de seguridad, en el ámbito del Ministerio Fiscal, en el ámbito judicial. Llegan a muchas partes y muy lejos. Y ese es un fenómeno increciendo y altamente preocupante que necesitaría, desde mi punto de vista, un cambio de orientación o de refuerzo mayor ante las muchas medidas que se han tomado hasta ahora. El combate contra este fenómeno en concreto no debe circunscribirse exclusivamente en el ámbito policial. Tiene que ser una lucha integral en el ámbito social, en el político, en el económico, lógicamente en el policial desde el punto de vista de la represión de los delitos. No se puede consentir que haya un elevadísimo nivel de absentismo escolar en esa zona. Eso no es una cuestión policial, es una cuestión que compete a la administración, pero no al ámbito de las fuerzas de seguridad. La penetración económica, los negocios que se instalan, el blanqueo del dinero ilícito que entra en el circuito legal en la zona. Todo eso tiene que tener un combate integral y son muchos aspectos los que se deben contemplar. El policial es uno de ellos, importante sin duda, pero no el único. El yihadismo es un fenómeno delincuencial que nos va a acompañar durante décadas, no va a desaparecer. Pero el yihadismo tiene dientes de sierra, tiene momentos más álgidos, momentos más bajos. En la actualidad, en Occidente, se perpetran pocos atentados yihadistas por parte de las dos organizaciones matrices que usted ha citado, como son el Daesh y Al-Qaeda. Los atentados que se perpetran en Occidente, incluido nuestro país, que gracias a Dios nuestro país ha tenido un nivel de yihadismo realmente bajo, sigue teniendo un nivel de acciones yihadistas realmente bajo, son lo que los medios de comunicación les gusta utilizar el término de lobos solitarios, ¿no? Es el terrorista individual, el actor autónomo, esos individuos que no pertenecen a las dos organizaciones citadas, pero sí se inspiran en sus postulados. Son individuos que actúan per se, sin coordinación y sin estar estructurados jerárquicamente en ningún grupo, lo cual hace su detección francamente difícil. Se
adoctrinan básicamente a través de Internet, ya no como hace 2 décadas que se utilizaban las sedes de culto religioso, y utilizan medios muy accesibles y muy simples, desde la utilización de armas blancas hasta el atropello con vehículos en zonas peatonales. Pero las organizaciones terroristas que hemos citado siguen su actividad. Todos los días se perpetran atentados en el Sahel, o en Oriente Medio, o en Asia Central, todos los días. Solo que en Occidente esas noticias llegan con cuentagotas, salvo que se perpetren atentados masivos y salvajes. Bueno, el trabajo que se ha hecho en España desde, básicamente, si hablamos, nos retrotraemos al 11M, se han perpetrado escasamente 5 o 6 atentados que están conceptuados como yihadistas, ¿no? Pero sin embargo se ha detenido a mucha gente en estos 21 años. Eso significa que ha habido un trabajo de prevención enorme. La Comisaría General de Información de la Policía Española son los 2 servicios más relevantes en la lucha contra el yihadismo en la Unión Europea. En concreto, en nuestro país, casi el 70% de los detenidos en los últimos 20 años los ha hecho la Policía Nacional. Las amenazas híbridas, lo que en el ámbito de defensa se denominaría guerra híbrida, no solamente las estamos sufriendo en la actualidad, sino que se presume que van a ir increciendo. Básicamente a través de servicios de inteligencia de estados hostiles, o bien de grupos criminales que actúan como proxies de esos servicios de inteligencia, o bien a través de hackers o grupos criminales que trabajan en el ciberespacio. Eso es imparable. Los estados hostiles contra Occidente en la actualidad, pues Rusia, Corea del Norte, Irán, Venezuela hasta hace poco también lo era. Vamos a ver, España, antes me preguntó usted por las amenazas. Yo le dije, enuncié las 5 amenazas conceptuales, pero hay 2 amenazas que serían geoespaciales. Una, la frontera este, la proveniente del este, la frontera este de España y por ende de la Unión Europea, la que proviene de oriental, de la zona oriental. Y después, desde mi punto de vista, la más importante, que es la que proviene de la frontera sur. Tradicionalmente nuestra frontera sur era el Magreb. Ahora se ha desplazado 2.500 kilómetros más al sur y nuestra frontera sur, insisto, de España y de la Unión Europea, es el Sahel. Pero sigue siendo, tenemos que seguir teniendo una atención importante a lo que ocurre en el norte de África, singularmente con Marruecos y con Argelia. No son enemigos de España, en determinados momentos hay una relación tirante, en otros momentos hay buena relación, pero no hay que olvidar que tenemos puntos de fricción comunes, como puede ser Ceuta y Melilla y los Peñones, o como pueden ser las reivindicaciones, por ejemplo, de Marruecos, de la zona de exclusión económica, que la ha extendido más allá de la plataforma continental canaria, ¿no? Por los recursos, enormes recursos que se presume que hay en el monte Tropic, tierras raras, telurio, cobalto. Eso siempre genera ficción. Los procesos migratorios también en un futuro podrán generar fricción. No hay que olvidar que la inmigración no se va a detener. Es imposible. La historia nos lo ha enseñado. No hay ejército, no hay policía y no hay muro que contenga el hambre, el miedo y la desesperación. Entonces la inmigración va a seguir arribando a Europa y el camino más rápido es desde España. Y hablo de inmigración africana básicamente, viene de otras partes del mundo, pero la inmigración africana en los próximos 40-50 años se calcula, las proyecciones demográficas hablan de en torno a 200 millones de personas que estarán en disposición de emigrar a Europa, a Occidente, de emigrar a Occidente.
Y el camino más rápido es a través de España y es a través del Magreb, de Marruecos y de Argelia y de Túnez. Es un error garrafal equiparar inmigración y delincuencia. Eso es una aberración. Pero lo que no se debe olvidar es que la delincuencia anida en los grupos y sectores más desfavorecidos y más marginados. Y lamentablemente, en la inmigración irregular es donde se encuentran los más desfavorecidos y los más marginados. Desde mi punto de vista, esto es una cuestión de índole político, pero desde el ámbito policial, si la regularización se hace con los datos objetivos adecuados, no tiene que tener mayores complicaciones que las que suponen un volumen tan elevado de personas. Pero conseguir datos y antecedentes policiales de países del sur global, lo que antes a lo mejor llamábamos el tercer mundo, pero el sur global, va a ser extremadamente difícil poder comprobar y verificar que determinadas personas hayan podido haber perpetrado delitos en sus países de origen. A tenor del anteproyecto, del borrador de anteproyecto que hay, o que he visto en medios de comunicación, la falta de verificación de antecedentes puede suponer a largo plazo, puede suponer un problema securitario importante si hay un número elevado de personas que han perpetrado delitos y se ignoran en nuestro país. En un principio no me parece mal. Otra cosa es que ese tipo de datos sirvan para estigmatizar a las personas en función de su raza o de su etnia o de su religión. Pero a día de hoy ya lo están haciendo en algunas comunidades autónomas y nadie se ha rasgado las vestiduras.